Así que buenas tardes a todos. En nombre del Colegio Profesional Inmobiliario, mi nombre es Claudia Carral, de Eventos y Cursos. Les doy la bienvenida a esta segunda jornada que dictará el escribano Nicolás Escarano de contratación inmobiliaria. Bueno, bienvenido Nicolás, muchas gracias. Muchísimas gracias vos, Claudia. Gracias por la invitación, segunda jornada. Disculpen a todos nuevamente por el retraso en poder conectarnos y en la logística de tener las presentaciones. No sé si se ve la presentación que estoy haciendo y si se ve también, o sea, ¿me veo yo? ¿Las dos cosas están saliendo? Sí, perfecto, te ves bien y está saliendo perfecto la pantalla. Bueno, para aclarar, o sea, muchas preguntas que había con respecto a cómo entrar al grupo de Google. La vez pasada yo había dicho que era a través del mail escribaniescarano@googlegroups.com. Confusión, realmente lo que tienen que hacer es entrar a el link que yo estoy poniendo arriba, que es https://groups.google.com/g/escribaníescarano. Cuando ingresan ahí, les van a solicitar a ver si quieren ingresar al grupo. Cuando solicitan ingresar, envía una confirmación que me va a llegar, va a estar pendiente hasta que nosotros los confirmemos. Una vez confirmados, cuando nosotros presentemos en el mail de escribaníescarano@googlegroups.com, les van a llegar a ustedes las novedades que estamos publicando y justamente también las filminas y los modelos relacionados ahora con la temática que estamos viendo en estas dos jornadas, y después, o sea, de otras cosas de actualidad que vamos a ir actualizando y subiendo. Bueno, la vez pasada empezamos un poco a modo introductorio con lo que son los contratos inmobiliarios, el tema de la contratación a distancia y la contratación entre ausentes. La idea hoy es retomar con lo que habíamos terminado, que era con la parte del fideicomiso, lo que significaba un fideicomiso y las formas de contratación que se podía hacer negocios inmobiliarios a través de la figura del fideicomiso. Repasemos brevemente un par de conceptos. El fideicomiso dijimos que era un contrato, o sea, no se forma una persona jurídica nueva, como es en las sociedades, como es el caso de las sociedades, sino que es un contrato asociativo, plurilateral, que lo que hace es articular diferentes partes para darles a cada una de ellas una posición y un compromiso específico con una finalidad que es el objetivo del fideicomiso. Lo que habíamos dicho un poco es los diferentes sujetos que había en un fideicomiso. Estaban los fiduciantes son las personas que aportan algo al fideicomiso, los que tienen que transferir algo a un fideicomiso. Estuvimos viendo que hay diferentes tipos de fiduciantes, o puede haber diferentes tipos de fiduciantes. Puede haber fiduciantes de dinero, fiduciantes de inmuebles, o fiduciantes también de servicios o de cosas, que lo que tengan su obligación que asuman sea aportar esos servicios o esas cosas, y en retribución van a tener cierto beneficio especificado en ese contrato. Lo que habíamos visto que era muy importante era que el contrato de fideicomiso es un contrato macro, más que nada, o sea que regula todas las características generales del funcionamiento del negocio global, y que después podía haber adhesiones particulares que iban a tener unas condiciones individuales de cada uno de los que se iban adhiriendo a ese fideicomiso, por el cual se iban a establecer relaciones, derechos y obligaciones específicos con respecto a ese sujeto. Decíamos que no tiene personalidad jurídica, pero que sí tiene una personalidad fiscal, o sea que el fideicomiso es un patrimonio de afectación que tributa en forma autónoma, tiene un quit particular y tiene que presentar balances y paga impuestos de la misma forma que pagaría cualquier otra persona. No tiene personalidad jurídica, pero sí tiene personalidad fiscal, siendo justamente un patrimonio de afectación. Empezamos a ver el caso de adhesiones a diferentes fideicomisos y cómo nosotros podíamos, o qué casos podíamos ver nosotros articulados en sus oficinas.
para articular un negocio inmobiliario. Generalmente los fideicomisos se dan de dos formas. Un fideicomiso como un negocio en el cual cada una de las partes aporta ciertas cosas a ese patrimonio y como beneficio de ese aporte que está establecido, tiene una unidad funcional o una futura unidad funcional a construir en dicho inmueble, ¿sí? Y la otra forma que hay es en armar un objetivo común y que ese fideicomiso lo que articule no sea las relaciones para con terceros, o sea, con extraños que entren al fideicomiso, sino con los socios, entre los socios, lo que se llaman fideicomisos cerrados. Se arma una suerte de un fideicomiso que articula las relaciones entre los socios, pero no permite que ingrese gente de afuera. Con lo cual, el fideicomiso ese, para poder enajenar unidades o comercializarlas, va a tener que firmar boletos de compraventa. Aunque es un fideicomiso, va a firmar boletos de compraventa. Y las relaciones que mantenga con terceras personas van a ser mediante contratación directa y no ingresando a el negocio. Por eso mismo es muy importante diferenciar esto al principio de ustedes ver la palabra fideicomiso, ya que los resultados son muy diferentes. Al que es el fideicomiso negocio, lo vamos a llamar fideicomiso al costo. Y al que es el fideicomiso para estructurar relaciones con terceros, lo vamos a llamar, en este caso, fideicomiso sociedad. Porque muchas veces se asemeja muchísimo a una sociedad comercial con la relación con los terceros que tiene. No así con la relación con los socios, que es totalmente diferente. Vamos al fideicomiso al costo, ¿sí? Y vamos a ver como dos casos diferentes en los cuales ustedes quizás les toca intervenir como corredores inmobiliarios, en el cual un fideicomiso o un fiduciario les solicita a ustedes que comercialicen las unidades de ese emprendimiento que está regido bajo el sistema del fideicomiso al costo, o también cuando ustedes quizás entran desde el vamos vendiendo un lote y están hablando con el desarrollista, para lo cual quizás es necesario que ustedes entiendan ciertas formas del fideicomiso para sugerir o prever alguna posible formación de este contrato para poder articular a las partes y formar el fideicomiso desde el vamos, desde el negocio base, con la compra del lote, para poder después desarrollarlo y poder comercializarlo. El tema del fideicomiso al costo tiene una gran particularidad, que es que cuando ustedes lo venden, lo que están vendiendo no es un inmueble, sino que es un negocio. Ustedes lo que están vendiendo es una participación en un negocio, con lo que ello significa que puede salir bien o puede salir mal, o tiene diferentes variaciones y no es fijo. Entonces, hay una gran diferencia entre quizás comprar una futura unidad que se va a construir en un edificio mediante un boleto de compraventa o mediante una adhesión al fideicomiso. La adhesión al fideicomiso supone el ingreso de esa persona a un contrato macro ya firmado con derechos y obligaciones particulares, ¿sí? Supongamos este caso, que es el caso más usual que se puede llegar a dar y que pueden llegar a ver ustedes en sus oficinas. Vamos a llamar fiduciante A al que aporta el terreno. El fiduciante A es el que tiene la obligación de transferir el terreno al fiduciario. O sea, hay una transferencia de dominio. Esta transferencia de dominio está sujeta específicamente al objetivo y al objeto del fideicomiso, que es que sobre ese inmueble se pueda desarrollar y construir un edificio para después comercializarse las unidades. Este fiduciante de terreno o fiduciante A, como lo estamos llamando acá, hay que adjudicarle un beneficio por ese aporte. El aporte no es un aporte gratuito, no es que le está regalando con esa transferencia al fiduciario el terreno y no tiene nada a cambio, sino que
es un aporte que va a tener una contraprestación futura y que puede ser en futuros metros cuadrados a construirse, o sea que va a estar a las resultas de ese proyecto y en definitiva va a ser interesado principal en que ese proyecto salga bien y tenga una buena finalidad porque va a ser el que se va a quedar con parte de las unidades. O puede quedarse con una participación monetaria del negocio, una participación en las utilidades. ¿Sí? Para lo cual, en el contrato de fideicomiso se va a tener que especificar claramente cuál va a ser el beneficio y si el fiduciante A va a tener alguna obligación extra o no. Generalmente el fiduciante A, que es cuando aporta el terreno, no se obliga a no se obliga a nada más. O sea, aporta el terreno y no tiene ninguna obligación dineraria para con el fideicomiso. No es que asume un porcentaje y sobre ese porcentaje, si hay que pagar porque no se consiguen adherentes, él tiene que intervenir. O si hay algunas consecuencias impositivas o disvaliosas con algún juicio o algún siniestro que puede tener la obra, él participa también de esa responsabilidad en algún porcentaje. Por eso es muy importante que el contrato de fideicomiso tenga un asesoramiento muy cabal y por personas que estén muy formadas y tratadas con estos temas, porque las responsabilidades que pueden llegar a tener cada una de las partes pueden quedar abiertas o ser más extensivas que las que realmente querían o circunscribirlas solamente a cosas particulares. Generalmente, el fideicomiso, cuando hacemos un fideicomiso al costo, el desarrollador, que muchas veces es el fiduciario, que es el que está juntando a las partes, lo que quiere es articular diferentes personas que no se conocen, que él sí las puede manejar en particular y juntarlas en este contrato para que cada uno pueda aportar su granito de arena que contribuya a hacer la obra. ¿Sí? Por lo cual, también muchas veces, o sea, se requieren fiduciantes, lo que se llaman fiduciantes que aportan servicios o materiales. En este caso, nosotros los llamamos fiduciantes B. Los fiduciantes B van a estar definidos y tener unas características particulares, por lo cual no van a tener que aportar dinero a este patrimonio fideicomitido, ni darle dinero al fiduciario, sino que lo que le van a tener que aportar son servicios o cosas. Y con ese aporte de servicios o cosas que tienen que estar bien determinados, van a ser después beneficiarios, puede ser también de futuras unidades funcionales o de un porcentaje de la utilidad. A ver, puede ser que ustedes como corredores inmobiliarios se constituyan en fiduciantes B, que aporten servicios, ¿sí?, a el fideicomiso, al emprendimiento, y como retribución de esos servicios, que serían sus honorarios profesionales, sean beneficiarios en un porcentaje de una unidad, de una futura unidad, o de un porcentaje de la utilidad. El caso más importante es, si ustedes están comercializando un lote y desarrollan esta figura, ustedes podrían cobrar honorarios profesionales por la comercialización y la intermediación de ese lote. Si ustedes, o sea, deciden canjear esos honorarios, ¿sí?, por ingresar a este fideicomiso y canjearlo posteriormente por una futura unidad, igualmente podrían ingresar quizás los futuros honorarios que ustedes cobrarían al fiduciario por las ventas o las adhesiones que consigan de otros fiduciantes. Entonces, en ese sentido, ustedes entrarían como un fiduciante B, aportante de servicios, y tendrían como beneficio una futura unidad funcional. ¿Sí? Incluso se podrían ingresar como fiduciantes B contadores, abogados, escribanos, proveedores de materiales, un corralón de materiales, posiblemente podría canjear materiales de la obra, ¿sí?, con una lista de precios y en base a cierta actualización o a cierto cronograma de avance de la obra y obligación de entregar unidades para después ser beneficiario de una futura unidad funcional. Lo importante justamente en estas características de los fiduciantes es la responsabilidad que asumen cuando entran en este negocio, porque no es que están canjeando servicios y es un canje de facturas o una permuta de servicios nada más, sino que ingresan lisa y llanamente en este negocio y están a las resultas del negocio.
Por lo cual, para cobrar, van a ir a lo que signifique después el desarrollo de este negocio. Las responsabilidades que asuman tienen que estar bien especificadas para que futuros impuestos, futuros siniestros o posibles siniestros, ¿sí? no los vean afectados en su situación particular, aunque obviamente si se afecta a la obra, van a verlo afectado después en el metro cuadrado que le correspondería tener. Y por último, que siempre es importante porque un desarrollo necesita siempre un flujo de dinero, ¿sí? Los fiduciantes C, o por lo menos a lo que nosotros llamamos fiduciantes C, que serían los que aportan dinero. Estos aportantes de dinero no están generalmente establecidos o a veces se establece un fiduciante de fondos, ¿sí? Que sería el responsable final del desarrollo de la obra si no se llegan a conseguir adherentes y es el que tiene la caja para, si no se llegan a conseguir preventas o adherentes en este caso, poder financiar la obra y que el objetivo se pueda cumplir y que no quede trunco, ¿sí? Los que aportan dinero y los que se adhieren en forma posterior a una constitución del fideicomiso tienen que aceptar lisa y llanamente todas las cláusulas del fideicomiso que fueron predispuestas, salvo que esa adhesión permita modificar o cambiar alguna cláusula particular, lo cual tiene que estar específicamente permitido en el contrato de fideicomiso. Cuando yo soy bastante insistente quizás en esto, es porque el contrato de fideicomiso es fundamental, es como si fuese la Constitución Nacional nuestra, es lo que da origen a todos los derechos y lo que en última instancia nunca puede avasallarse ni violarse, y tenemos que defender a rajatabla. El contrato de fideicomiso es lo mismo. Podemos tardar una semana, 3 semanas, 3 meses en armar el contrato de fideicomiso, pero una vez armado es lo que va a regir después todo el emprendimiento, por lo cual es importantísimo justamente que estas cláusulas y condiciones, o sea, sean claras y puedan abarcar todo el espectro de circunstancias y posibilidades en un posible desarrollo inmobiliario. Después está la figura del fiduciario. El fiduciario es el que administra el fideicomiso, es el responsable legal de el cumplimiento del objetivo y el responsable también de la administración y de la rendición de cuentas de todos los aportes que hacen los fiduciantes, ¿sí? Como así también es el responsable de, una vez cumplidos todos los aportes, adjudicar y transmitir el beneficio a estos fiduciantes que se transforman en beneficiarios, ¿sí? El fideicomisario, que puede ser alguno de los fiduciantes, ¿sí? No puede ser el fiduciario, es el que se queda con el remanente. Si llega a haber algún remanente o es el destinatario final de los inmuebles, es el que se queda con ese remanente. Generalmente en los fideicomisos al costo puede llegar a haber un remanente como un sobrante de los fondos previsionales que se dejan eventualmente para cumplir con obligaciones impositivas, o los sobrantes, o sea, en la liquidación y ejecución de un presupuesto de obra. A lo cual, generalmente la figura del desarrollador a veces también está metida como fiduciante C y es el que se queda no solamente con los honorarios de desarrollador, ¿sí? Por juntar a todas las partes, sino también, o sea, con el remanente del negocio. Esto un poco es lo que vimos la vez pasada. Vamos a la adhesión. Lo que yo quería hacer ahora era mostrarles a ustedes un contrato de adhesión a fideicomiso. Espero que ahí se vea, de adhesión al fideicomiso.
Entonces, estuvimos hablando ahora del contrato de fideicomiso, los sujetos que puede llegar a tener y cómo se articula ese fideicomiso al costo, cómo sería. Y para ingresar a este fideicomiso al costo, o sea, los que quieran ingresar a las resultas de este fideicomiso, en forma posterior a la constitución del mismo, tiene que suscribir un contrato de adhesión. En este caso, siempre la adhesión al fideicomiso va a tener que hacer relación y remontarse al contrato de esta adhesión, va a tener que remontarse al contrato de fideicomiso originario, que se tiene que anexar. Siempre tienen que dar al que se adhiere un ejemplar de ese fideicomiso porque tiene que saber en qué se está metiendo. Los contratos de fideicomiso al costo usualmente tienen un cronograma, o sea, tienen el proyecto de obra, el proyecto de lo que se va a construir, tiene un cronograma de obra, o sea, que es un itinerario con las pautas de construcción estimadas por el estudio de arquitectura, y tiene también un presupuesto de obra. El presupuesto de obra es una cotización que realizó el fiduciario de los diferentes gremios y los diferentes actores en la construcción para llegar a, con impuestos y demás gastos e intervención de profesionales, a un precio final. Y de ese precio final calculado y estimado, ¿sí?, el que se adhiere va a participar en un porcentaje, que es el porcentaje que el fiduciario calculó para ser beneficiario, ¿sí?, de una unidad funcional. Por lo cual, nosotros en la adhesión tenemos que dejar constancia de la intención que tiene ese sujeto de ingresar al fideicomiso como fiduciante, de adherir a las cláusulas del fideicomiso y de asumir los derechos y obligaciones que de ahí deriven, constituyéndose en beneficiario en proporción al aporte que realice. Hay que determinar el beneficio que va a tener en forma detallada, individualizada, ¿sí? En este caso, si es un inmueble, nosotros acá ponemos el beneficio, se va a materializar en la adjudicación de los departamentos del piso tercero, letra G, y del piso quinto, letra B, de dicho emprendimiento, ¿sí? Se tiene que aceptar el ingreso, la forma de ingresar a un fideicomiso tiene que estar determinada en ese contrato de fideicomiso. Puede ser que a veces tenga plena libertad del fiduciario, o puede ser que a veces el fiduciario tenga que consultarlo con algún fiduciante. Por ejemplo, el caso de que tenga que consultarlo con el fiduciante de terreno. La persona que aportó el terreno tiene que estar conforme con que el fiduciario adhiera a cierta persona y no a otra. ¿Por qué? Porque puede ser que el que ingrese a ese fideicomiso, el fiduciante de terreno requiera cierta solvencia y después de hacer un estudio, necesite que le dé cierta garantía y seguridad de que va a poder cumplir con los aportes a los que se compromete, ¿sí? No siempre se acepta el ingreso indiscriminado de cualquier persona, sino que si está asumiendo un caudal importante de aportar dinero, se requiere que esa asunción sea posible. Y no que sea quizás un paracaidista que se está adhiriendo a unas obligaciones que no va a poder cumplir después en el futuro. Entonces, acá estamos poniendo, tercero, que la fiduciaria acepte el ingreso de tal persona en su calidad de fiduciante adherente, indicando que al ser el fideicomiso al costo, va a tener derecho a ser beneficiario del departamento que habíamos dicho antes, que es el tercero G y el quinto B, deberá aportar al fideicomiso el porcentaje de, y acá se pone el porcentaje que le corresponde al departamento. Supongamos que nosotros tenemos un edificio que van a ser 10 unidades. Entonces, cada departamento, supongamos que sean iguales, va a corresponder al 10%, ¿sí?, de la obra. Entonces, el 10%, el aporte del 10% va a dar derecho a ser beneficiario de un departamento, ¿sí? En este caso, el fiduciario lo que hace es, de acuerdo al metraje de cada futura unidad, o
las características de cada futura unidad, saca un porcentaje a fin de poder ser beneficiario de ese inmueble de acuerdo a la participación. Y acá está la parte de el aporte inicial que se compromete a realizar el fiduciante. O sea, el fiduciante cuando ingresa al fideicomiso se compromete a aportar lo necesario para cumplir con el 2% del costo total de la obra. Entonces, supongamos que es el 10%, habíamos dicho, 10% del costo total de la obra. Entonces, en base al presupuesto que realizó el fideicomiso, el fiduciario, ese 10% hoy es tanta plata, en pesos. Como sabemos, o sea, la volatilidad que hay con el peso, la inflación, y siendo esto un contrato que es de ejecución continuada, o sea, se va a dar en el curso del tiempo, necesitamos, o sea, plantear ciertos mecanismos de actualización para que los aportes mensuales que se compromete a hacer ese fiduciante adherente no se vean diezmados por la inflación o por la desactualización en el futuro, y después las cuotas suplementarias que tenga que aportar sean tantas que le suman un monto tan grande al fiduciante que no pueda cumplir. Entonces, lo que se hace generalmente es, se hace un aporte inicial, en este caso, o generalmente lo que se estila es hacer un aporte inicial quizás en moneda dura, ¿sí? en dólares, y que después que las cuotas sean en pesos y se le aplica un ajuste que puede ir con algún índice. El más usado en este caso es el de la Cámara Argentina de la Construcción, que se llama índice CAC, que se publica todos los meses, que está generalmente el del mes inmediato anterior, teniendo una base. La base de ese índice es el momento, o sea, es la fecha en que se realizó el presupuesto. O sea, si yo realicé un presupuesto de construcción en enero del 2020, la base de ese índice se va a remontar a enero de 2020. Y de ahí se va a ir actualizando de acuerdo a los porcentajes que se vayan publicando de actualización. Perdón, Nicolás, perdón la interrupción, pero no se está viendo el contrato modelo. ¿No se ve el no contrato? Se visualiza, no. Solamente quedó una diapositiva, dice adhesión, de boleto de compraventa en Pozo. Quedó ahí fijo. A ver cómo lo puedo. Voy a dejar de compartir. A ver. A ver, ¿ahora se ve? Pantalla en blanco se ve. A ver. ¿No se ve la adhesión del fideicomiso? No se ve el contrato modelo de adhesión. No, está la pantalla en blanco. A ver si podemos. Dame un segundito que voy a dejar de compartir. Sí, por supuesto. A ver ahí. Está en pausa, dice reanudar. No sale. Ahora ¿Ve? sigue la pantalla en blanco. Ahí. No. A ver.
Ah, qué lástima que no me deja compartir el... ¿No te permite? No sé si ahí se Ahí ve. está. Ahora sí, poné pantalla completa, si querés, o lo visualizamos así. Así ya lo están viendo todos. Ahora sí se ve. Ah, Ahí ahí se se... fue. Ahí se fue. Bueno, Antes se Ah, veía. capaz que es porque es un Word, no te deja poner pantalla completa. ahí se ve, Claudia. No, en blanco está. Pantalla en blanco. Apareció un momentito y después se fue. Sí, Claro, pues no me deja poner pantalla completa. Yo tengo que cambiar esto. sí, claro. Sí, únicamente que le hagas zoom desde la primera pantalla, que le hagas zoom ahí. Si le haces zoom ahí, Ahora capaz que sí. se puede ver. Sí, Bueno, hacerle zoom. Ahora sí, Sí. apareció el... Sí, sí. sí, Igual pues de sé que... todas formas, después compartís el archivo, Nicolás. Bueno, la adhesión al fideicomiso, un poco lo que yo les decía acá, este es un modelo de adhesión al fideicomiso, en donde un fideicomiso al costo, en el cual el fiduciante adherente, acá se especifica primero quién es el fiduciario, la fiduciaria, después se especifica que es el fiduciante adherente y que están celebrando este contrato sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. Primero, se especifica cuál es el contrato de fideicomiso macro en el cual se va a adherir este fideicomiso, en el cual decimos justamente que vamos a anexar un ejemplar con todas las cláusulas y condiciones. Después, decimos que es intención de dicho fiduciante ingresar al fideicomiso adhiriendo a las cláusulas y asumiendo todos los derechos y obligaciones que de ahí derivan, o sea que te remite al contrato de fideicomiso, constituyéndose en beneficiario el mismo en proporción a su aporte, siendo intención que dicho beneficio se materialice en la adjudicación del departamento del tercero G y del quinto B. En el tercero se acepta el ingreso del fiduciante adherente, indicando que como es un fideicomiso al costo, para tener derecho a ser beneficiario del departamento antedicho, deberá aportar al fideicomiso el porcentaje de tanto por ciento. Yo el caso que decía era un edificio con 10 unidades iguales, ¿sí? O sea, cada uno tendría que poner el 10% para ser beneficiario de una unidad. Y después acá ponemos el aporte. ¿Cómo es el aporte? ¿Cuánto es lo que ponen como anticipo? Y después las cuotas, ¿cómo las tiene que pagar? Conviene generalmente que sean bancarizadas. ¿Por qué es esto? Porque el fideicomiso lo que tiene es un control, esto es importante, al ser un fideicomiso al costo y de administración, el fiduciario tiene que rendir cuentas y los pagos que se realicen, ¿sí?, tienen que estar todos documentados, por lo cual las cuentas del fideicomiso van a reflejar justamente los gastos que tenga ese fideicomiso y los ingresos, cómo ingresen. Nosotros en este caso es una persona, es un inversor que como fiduciante adherente se obliga y compromete a aportar el porcentaje necesario para ser beneficiario de 2 departamentos. Y por cada uno de los departamentos, ¿sí?, va poniendo cierto anticipo y ciertas cuotas, que las va a depositar en un banco y las mismas se van a ajustar de acuerdo al índice CAC, como dijimos antes, ¿sí? Esta parte es importante. En todos los casos, ¿sí?, el importe definitivo que va a tener que cancelar el fiduciante adherente no va a ser el que nosotros determinemos acá, y es imposible que lo determinemos, sino que va a ser el porcentaje del costo total de la obra que quede por pagar. O sea, si yo tuve un costo de obra de 10 millones de pesos, hago el 10%, eso me da un número, le resto todo lo que se fue pagando y el saldo que queda a pagar es lo que tiene que completar esta persona al momento de la posesión y o de la escrituración, de acuerdo a lo que se arregle, para poder ser en última instancia beneficiario de y materializar su beneficio, ¿sí?
La obligación principal que tiene este fiduciante adherente, en este caso es un adherente de fondos, es aportar los fondos necesarios para hacer frente a los costos de la obra en el porcentaje de participación que se está comprometiendo. ¿Mm? Por lo cual, para él sí es muy importante el presupuesto de obra que hizo el fiduciario, el cronograma de aportes que convinieron y que acordaron, y el avance de obra que se esté dando. El fiduciario acá deja constancia que para ser adjudicatario de su beneficio, o sea, para que le pueda dar la unidad, él va a tener que cancelar con todos los aportes comprometidos, ¿sí? Y después, por último, se ratifican todas las cláusulas del contrato de fideicomiso y se constituyen domicilios especiales a cualquier eventualidad. Fíjense que no se habla mucho más. Acá no hay penalidades, no hay mora automática, no dice qué pasa si no paga el fiduciante adherente, qué pasa si el fiduciario no cumple o se atrasa. ¿Por qué? Porque esto solamente se circunscribe a los derechos y obligaciones personales de este fiduciante adherente. Las condiciones generales están en el contrato de fideicomiso macro. Ahí, generalmente lo que nosotros ponemos es que, ¿qué pasa si un fiduciante adherente que se comprometió a aportar dinero no cumple las cuotas o se atrasa 2 o más cuotas? ¿Cómo se lo saca del fideicomiso? ¿Qué pasa con lo que ya aportó? Si lo que aportó lo pierde, ¿a qué fondo va? ¿Beneficia a todos los otros fiduciantes que tenían que aportar? Porque es una masa de dinero que se está usando en ese beneficio. ¿Qué pasa si, al contrario, si el fiduciario se comprometió a requerir aportes con un avance de obra y no se da el avance de obra en ese término? Por ejemplo, una de las cosas que pasó es ahora en la pandemia, en donde muchos contratos de fideicomiso que venían funcionando perfecto se cortaron por fuerza mayor y no se pudo avanzar con el avance de obra, muchos hasta el día de hoy, y quizás algunos pagos seguían siendo exigidos, algunos se suspendieron. Este caso fue el emblemático y excepcional, porque justamente quizás el fiduciario tenía compromisos que tiene que seguir pagando, por ejemplo, si tiene personal contratado, o obligaciones que tiene que seguir cumpliendo y abonando, y quizás el fondo que necesitaba para cubrir tenía que provenir de las cuotas que tenían que pagar los fiduciantes adherentes. Entonces, en ese caso, la letra del fideicomiso recobra un valor importante. Quizás hay muchas personas o muchos corredores inmobiliarios que cuando se pueden a comercializar un emprendimiento de este tipo, traen inversores que son de confianza de la inmobiliaria y lo que leen es el contrato de fideicomiso, es la adhesión al fideicomiso, que no dice mucho, dice las condiciones particulares, y no lee el contrato entero porque obviamente tiene 100 páginas y es largo, es complicado, es aburrido, pero cuando pasan estas cosas, toda esta letra cobra valor y es importante, ahí empiezan a ver la letra chica de las asambleas de los fiduciantes, los derechos que tienen los fiduciantes para pedir rendición de cuenta, las obligaciones que tiene el fiduciario ante estas eventualidades y cómo proceder. Más que nada, porque el fiduciario en este caso es un administrador de patrimonio ajeno. Entonces, tiene todas las obligaciones de un buen hombre de negocios y la responsabilidad también de un administrador de patrimonio ajeno, con las obligaciones de rendir cuentas y todo lo inherente a ello. Ahora, nosotros, o sea, en un primer momento dijimos, o sea, que el fideicomiso se puede instrumentar como si fuese un fideicomiso al costo, que el fideicomiso en el cual para adherir a terceros había que hacer este tipo de adhesiones. Hay también adhesiones al fideicomiso de fiduciantes B, por ejemplo, que son personas que no ponen plata, sino que lo que ponen son servicios, como vimos el caso del corralón de materiales. Entonces, lo que se va a tener que incluir acá es qué obligaciones asume el corralón de materiales, qué lista de materiales tiene, cuándo las tiene que
aportar y todas las condiciones particulares con el beneficio que después va a tener que tener. Ahora, como es un negocio, y acá tiene que ver la parte monetaria, estos derechos que uno asume como adhesión se pueden ceder y se pueden vender antes de terminada la obra y adjudicado el beneficio. Además, hay muchos, o sea, de los inversores que entran, que quieren justamente el beneficio de entrar a un fideicomiso al costo, sobre todo hoy, porque el costo de la construcción, o sea, tomada en dólares a un dólar, llamémoslo contado con liquidación, ¿sí? Es muy bajo. Entonces, le interesa, quizás un excedente de plata que tiene, aportarlo a un commodity que después piensa que lo va a poder vender en dólares. Entonces, él aportando cuotas en pesos, piensa que quizás en un año, año y medio, 2 años, una situación más estable o más estabilizada, general, mundial de la pandemia y de la Argentina en particular, va a poder quizás vender o ceder estos derechos, ¿sí? Quizás antes de tomar la posesión, a un precio de mercado, a un precio del inmueble de mercado, por lo cual esto tiene un valor económico. Para lo cual lo que tiene que hacer es ceder los derechos. Quiero ver si puedo poner un modelo de cesión de derechos o cesión de posición contractual, porque lo que está haciendo acá el adherente es tener una posición. Es tener una posición justamente en un fideicomiso con derechos y obligaciones. No sé si ahí se ve. Cesión de derechos fiduciantes. Perfecto, cesión de derechos fiduciantes beneficiarios. En este caso, lo que nosotros tenemos es una persona que, obviamente, previamente se tuvo que haber constituido el fideicomiso, adherido a esas cláusulas, ¿sí? Haber aportado, y después lo que quiere hacer ahora es ceder ese beneficio, ¿sí? A un tercero. Para lo cual, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, referenciar el contrato de fideicomiso, ¿sí? Decir en cómo se adhirió, o sea, el contrato de fideicomiso y la adhesión que tiene las condiciones particulares con ese fiduciante adherente, y que ese fiduciante adherente en su calidad de beneficiario cede, vende y transfiere a la cesionaria todos los derechos y acciones que como beneficiario tiene en dicho fideicomiso, ¿sí? Vamos a ver algo. El fiduciante se comprometió y obligó a ciertos aportes. Él puede ceder únicamente su beneficio, o sea, él puede seguir asumiendo las obligaciones y ceder su beneficio, por lo cual lo que le interesa justamente es esto, asumir obligaciones en pesos. Yo asumo la obligación en pesos del total de la construcción y cedo el beneficio a un tercero a un precio de mercado. Entonces, le cede los derechos y obligaciones a un tercero para que este tercero pueda ser adjudicatario del departamento prometido como beneficio a él en forma original. Se tiene que poner todos los datos de la obra con el beneficio, ¿sí? Se tienen que especificar acá, que las condiciones que se especifican acá tienen que ver a veces mucho con cosas que ustedes ven en un boleto de compraventa, porque se está hablando de un derecho que se va a materializar en un inmueble. Entonces, el que acá está comprando, ¿sí? Está comprando derechos en un negocio, pero que están más patentes a ser materializados en un inmueble. Por eso es que paga quizás un precio lleno y es diferente la condición que tenía el fiduciante adherente originario. Se pone el precio de esta sesión, que el precio de la sesión puede incluso ser financiado y puede ser en cuotas, no tiene que ser 100% de contado, o sea, que puede ir siendo en el tiempo, y en el fideicomiso van a convivir quizás el fiduciante adherente originario y el cesionario, con obligaciones diferenciadas, ¿sí?
Esto es una posición, incluso también no se puede ceder toda y hasta sus obligaciones, porque no puede cumplir más, entonces cede todas sus obligaciones a un tercero. Esto pasa a veces incluso de una forma devaluada. Supongamos, o sea, que yo me comprometí a aportar tanto a un fideicomiso. Viene la pandemia, estoy muy ajustado con mis gastos, no puedo cumplir más con las obligaciones a las que yo me comprometí y quiero salir del fideicomiso, ¿sí? Obviamente quizás el mercado hoy está más chico, la cesión de ese fideicomiso quizás incluso lo termino vendiendo o cediendo en un precio más bajo que el que yo estuve aportando en todo este tiempo. Ese tercero va a asumir mi posición contractual y va a tener los mismos derechos y obligaciones que yo tenía. Y a partir de ahora, el fiduciario va a tener que cobrarme a mí. Y yo asumo la misma calidad que tenía el cedente en forma anterior, ¿sí? O sea, son como diferentes formas que tenemos nosotros de vender nuestros derechos y obligaciones. O sea, los derechos nada más como beneficiarios o también que vengan con las obligaciones de continuar con los aportes a los que yo me había comprometido. Yo después voy a pasar a algunos modelos de estos. Obviamente en este caso el precio era en dólares, la cláusula para el pago en dólares, en algunos seminarios ya las habíamos explicado, pero es interesante, extensa y larga. Tiene su razón de ser, más que nada ahora con todos los vericuetos cambiarios que estamos viendo, las declaraciones que estamos viendo de nuestras autoridades, que a veces nos asustan con lo que puede llegar a pasar con el tema de la contratación en dólares, por lo cual hoy nosotros tenemos que reforzar todos los contratos que estamos celebrando de buena fe y de acuerdo a la autonomía de la voluntad, de acuerdo a lo que realmente estamos conviniendo, que si nosotros queremos que se respete una moneda dura, que después no pueda haber algún piola que intente beneficiarse con los desbarajustes que tenemos en el país, ¿sí? No quiero igual, en este caso, detenerme en la cláusula dólar, aunque es muy interesante, pero en este caso voy a pasar. Para ceder los derechos que uno tiene que estar en libertad de disponer. O sea que obviamente vamos a necesitar de pedir informe de inhibiciones y saber que no tengan ninguna traba cautelar. Y es de buena práctica, no es obligatorio, pero es de buena práctica, como se sea acá, derechos de un negocio, yo no tendría obligación de pedir un dominio, pero como realmente estoy comprando, voy a terminar comprando un inmueble, mínimamente quiero saber las condiciones que tiene el lote en general, porque como no está subdividido, lo que voy a tener yo acá es las condiciones del dominio del lote en general. Que no esté embargado o que tiene hipoteca quizás, o sea, puede llegar a tener una hipoteca, una obligación de hacer con el dueño del terreno o con otra cosa, puede llegar a tenerla y quizás hay que reconocerla. La parte importante que es acá de la cesión de la posición contractual es la notificación de la fiduciaria. Yo, como fiduciante adherente, que me comprometí a hacer aportes, puedo ceder mis derechos, pero esos derechos cedidos van a ser oponibles al fideicomiso y va a ser válida esa cesión siempre y cuando el fiduciario se notifique y lo asienta. Si el fiduciario no consiente esta cesión, no es oponible al fideicomiso y yo voy a seguir respondiendo con los derechos y obligaciones originarios, por más que yo haya celebrado esa cesión. Entonces, esta parte en el tema de cesión de posesión contractual o cesión de derechos fiduciantes es fundamental, que es que venga el fiduciario, se notifique de la cesión de derechos, se comprometa después a escriturar el inmueble o el departamento, en este caso, a favor del cesionario. Y lo que es importante también es que el fiduciario certifique que el que está cediendo tiene los derechos vigentes, no fueron comprometidos y que realmente canceló todas las deudas que tenía con el fideicomiso, o si debe algo, que especifique qué es lo que debe. Para saber, el cesionario tiene que saber las condiciones actuales que tiene el fiduciante adherente, porque justamente uno no puede ceder más de lo que tiene. Entonces, tiene que saber qué es lo que está asumiendo o si está en condiciones de ceder
estos derechos, ¿sí? Muchas veces para ceder, en los fideicomisos se pone un derecho de prioridad parecido a las cláusulas que se ponen en las acciones de las sociedades con los accionistas, y supongamos que tenemos un edificio, ponemos al ejemplo, de 10 unidades funcionales. Si se adhirieron en su momento 10 inversores y cada uno tenía que aportar el 10%, si uno se quiere ir, los restantes inversores, o sea, fiduciantes adherentes, tienen derecho de preferencia en la compra y pueden comprarle los derechos, ¿sí?, en forma preferente que un tercero. Entonces siempre hay que consultarlo quizás a esos fiduciantes adherentes, que venían a ser como sus socios en el fideicomiso, y una vez, o sea, que ellos declinan de ese derecho de preferencia, este fiduciante adherente puede cederlo a un tercero que se anexa al fideicomiso. Este es el precio. En la cesión, ¿sí?, como está el fiduciario puede imponer condiciones y hacer constar cuándo va a estar terminado el edificio o cómo va a ser entregada la posesión o la tenencia a la cesionaria. Puede indicar algún plazo, puede indicar también quizás algunas condiciones particulares de equipamiento, que va a tener cierto equipamiento o que no lo va a tener, y cuándo puede llegar a ser la entrega de la posesión, justamente con el alta de los servicios y detalles con la escrituración. Se está haciendo extenso y me queda hablar todavía de otra cosita, por lo cual yo esto se los voy a pasar, ¿sí? Tengan en cuenta que en la gran mayoría, yo hoy diría que en casi todos los emprendimientos a estrenar, cuando un comprador toma posesión o cuando a un fiduciante se le da la posesión de su beneficio, hay que pagar lo que se llama un fondo de alojamiento y un fondo de reserva. El fondo de reserva es a los fines de conformar un consorcio de hecho que empieza a funcionar en la administración del edificio, y el fondo de alojamiento o equipamiento lo que hace es equipar y decorar las partes comunes del edificio, ¿sí? Puede ser que también la fiduciaria en el contrato de fideicomiso imponga una tasa, comisión o canon para poder ceder, por lo cual, o sea, en el caso de ceder, a veces, o sea, se establece un porcentaje que tiene que pagarse, que tiene que entrar al patrimonio fideicomitivo, ¿sí? Bueno, quiero hacer una breve reseña a el caso de el fideicomiso cuando se utiliza como sociedad. Entonces, o sea, cuando el fideicomiso es una herramienta muy, pero muy buena y dinámica y ágil como para articular las relaciones entre diferentes partes, ¿sí? Pero después, frente a terceros, que son los compradores, actúa como si fuese una sociedad, como un todo, ¿sí? Por lo cual, supongamos, o sea, que nosotros queremos, un desarrollador quiere vincular a diferentes partes, pero quiere que sea un fideicomiso cerrado. Por ejemplo, tiene una persona que es el que va a poner toda la plata, otra persona que va a poner el terreno, otra persona que pone los materiales y otro que la va a desarrollar. Y no quiere que ingrese nadie más al fideicomiso. Y que entre esas partes se dividan después la utilidad de acuerdo a porcentajes. Entonces, ahí el fideicomiso va a ser representado por el fiduciario, que es el representante legal, y la relación que va a tener con los terceros, o sea, con los compradores, en este caso van a ser compradores directos de futuras unidades, se venden un inmueble futuro, cosas futuras, que está permitido en el Código Civil y Comercial, pero se hace a través de un boleto de compraventa. El boleto de compraventa en pozo no es parecido a un boleto de compraventa tradicional de cosas usadas, en el cual está destinado en ser un pas o para la escrituración.
El contrato en pozo tiende a durar durante varios años y a regir las relaciones entre vendedor y comprador durante varios años, con todas las vicisitudes que esto puede llegar a tener, y se vio de manifiesto, por ejemplo, en casos como ahora en la pandemia, en el cual se pasan cosas extraordinarias, y el contrato y el boleto de compraventa, en este caso, es el que cobra valor, y las cláusulas, o sea, cobran mucha importancia. No solamente las cláusulas punitorias, sino también el pacto comisorio y las posibilidades de pactar o arbitraje o mediación o resolución de conflictos, ¿sí? Muchas veces nosotros, en forma automática, establecemos que ante cualquier eventualidad los domicilios son los constituidos y la justicia va a ser la ordinaria de la ciudad de Buenos Aires, y no ponemos nada más, y quizás no establecemos mecanismos de arbitraje o de mediación. Hoy el Colegio de Escribanos tiene un centro de mediación muy, pero muy bueno, con profesionales muy capacitados, que estos temas de quizás de compraventa, en donde hay un conflicto, se pueden resolver en instancia privada, sin requerir a mayores gastos de una forma mucho más expeditiva, ¿sí? Hay muchas personas que lo están poniendo incluso y lo están utilizando el tema de la mediación privada en contratos de locación, y sirve y mucho, y es muy aconsejable. Voy a dejar de compartir esto, quiero volver a bueno, la exposición general, y terminar un poco redondeando con el boleto de compraventa. O sea, ya vimos los fideicomisos, o sea, como un negocio en el cual se entra para terminar desarrollando un edificio y terminar siendo beneficiario de un inmueble, pero las diferentes formas de articularlo y cómo quizás ustedes tienen que comercializarlo al momento de venderlo, no solamente como una compraventa de un inmueble futuro, sino como entrar a un negocio y participar de dicho negocio, cuyo beneficio y anclaje que tiene es un derecho real. Es después un inmueble que va a estar afectado al derecho real de dominio. Con el boleto de compraventa estamos también en el ámbito contractual, en los derechos personales, ¿sí? Pero la compraventa es directa. Entonces, muchas personas, o sea, lo que más me preguntan con respecto a, bueno, hoy lo que más me interesa quizás cuando yo contrato es el tema del precio. ¿Cómo hago para vender un inmueble a un precio que no tenga problemas después, o sea, con el tema de posibles especificaciones, o sea, de los valores, de barajustes justamente cambiarios, en donde yo tengo brechas cambiarias entre un tipo de cotización y otro tipo de cotización? Esto lo vimos en algunos momentos, y las cláusulas que se tienen que poner son importantísimas para resguardar a las partes y ser claros en el tema, más allá de lo cual a veces la imposibilidad sobreviniente tiene que ver con una imposibilidad real de acceder a un mercado, pero la cláusula lo que tiene que decir son los métodos de resolver ese conflicto o de cómo destrabarlo, tienen que estar claras, o sea, qué tipo de cambio se tiene que poder cumplimentar. Y en el caso de querer vender en pozo, ¿sí? En pesos, como hay muchos que están haciendo, ¿sí? Y hay una modalidad, que esos pesos no queden desactualizados, no quizás, o sea, con una relación al dólar, pero sí quizás con un índice que tenga mucho que ver con lo que yo estoy haciendo. Si yo estoy haciendo inmuebles, quiero que por lo menos, o sea, el valor sea consonante con el costo que yo tengo para construir esos inmuebles, y que quizás mi preventa en pozo me ayude a financiar ese costo de la obra, por más que quizás después no tenga tanta relación con una moneda dura, y el inversor va a terminar teniendo esa ganancia, o sea, va a construir, o sea, aparte lo que diríamos al semicosto, porque es una parte que es el anticipo, que generalmente es el costo del terreno o parte de la ganancia, y después las cuotas ayudan a solventar el costo de la obra, ¿sí? Yo no llego por el tiempo a empezar a hablar, o sea, con las cláusulas del boleto de compraventa en pozo, pero sí se los voy a mandar por mail. Por favor, no demoren en
inscribirse y en entrar al Google Groups. Lo voy a poner de nuevo por las dudas, o sea, si alguien no lo anotó. Para que puedan entrar acá, inscribirse en el grupo, y yo no lo voy a mandar mañana, pero sí pasado, ¿sí? Así pueden, les doy tiempo de inscribirse y que les llegue este material. Y quedamos conectados después, o sea, para cualquier duda que puedan llegar a tener particular o genérica sobre los temas vistos, ¿sí? Claudia, no sé si vos, o sea, querés dar curso a alguna pregunta que hayan... Sí, si nos permitís, estoy viendo en el sector de preguntas. Giselle Lainio te hace una pregunta: si se puede hacer un fideicomiso sobre un alquiler en lugar de proyectar sobre una propiedad propia, hacerlo sobre un alquiler. A ver, sí, lo que se puede hacer, hay muchas personas que lo que hacen es que quieren tener un patrimonio diferenciado. Por ejemplo, familias que dicen, yo quiero tener, son 4 hermanos que quieren tener inmuebles en ese fideicomiso, que esos inmuebles realmente le dan renta, y esa renta los ayuda a vivir a cada uno. Entonces, meten inmuebles en ese fideicomiso, que es un fideicomiso en este caso de administración, no es un negocio, sino que sacan parte de inmuebles de su patrimonio y los afectan directamente a que eso sea alquilado posteriormente, y ese alquiler les ayude a solventar sus gastos particulares, estableciendo incluso cláusulas sucesorias. O sea, en el caso de que en el interín de la duración del fideicomiso, que no puede durar más de 30 años, le llega a pasar algo a los que aportan el inmueble, que sus sucesores o sus hijos o algún hijo o su mujer, o puede incluso incluirse a terceros, sean los beneficiarios de esas rentas. Incluso puede beneficiarse más a una persona que se considere que se necesita. Supongamos, yo tengo 3 hijos, tengo 2 que son profesionales y uno que es menor de edad, ¿sí? Y yo quiero que las rentas de ese fideicomiso primero me vengan a mí. Si yo no llego a estar, mientras dure ese fideicomiso, sea para solventar la vida del más chiquito mientras sea menor. Y después, cuando sea mayor, que se reparten por partes iguales entre mis hijos, ¿sí? El fideicomiso, lo que genera al ser un contrato es una versatilidad y un tema muy dinámico. Permite muchas configuraciones. La que vimos en este caso fue solamente como un negocio inmobiliario, ¿sí? También puede servir para separar parte de inmuebles del patrimonio de una persona y destinarlos a alquiler, renta o otras cosas. Perfecto, creo que está respondida. ¿El fideicomiso es un instrumento público o puede ser privado? ¿Lo debe instrumentar un escribano como una escritura? Sí, nosotros teníamos la ley 24.441, que era la que regía antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que fue en 2015. Antes el fideicomiso no tenía una forma impuesta, podía ser por instrumento público o privado. El Código Civil lo que dice ahora es que estableció también una libertad de formas, pero cuando el objeto verse sobre un inmueble, tiene que hacerse por escritura pública. En el caso de que se haya hecho por instrumento privado, para transferir el inmueble o para transferir derechos inmobiliarios, tiene que protocolizarse y transcribirse todas sus cláusulas. O sea, que sí o sí se necesita que un escribano intervenga y más allá de las ventajas del asesoramiento previo, que lo importante acá es la configuración previa del contrato de fideicomiso, también en la instrumentación para la forma, que sea escritura pública cuando hay un inmueble de por medio. Perfecto. Hubo un anterior que no sé si está bien expresado. Dice, fondo de alojamiento. ¿A qué se refiere? Lo preguntaba Elsa Albornoz, era anterior. El fondo de alojamiento es como decíamos, en la mayoría de los emprendimientos a estrenar,
cuando se da la primera posesión, ¿sí? El fiduciario o el desarrollador cobra a ese comprador un fondo de alojamiento o de decoración o de equipamiento, que es a los fines de, con esa plata, poder equipar las partes comunes, ¿sí? Por ejemplo, comprar todo lo que es la jardinería para, en caso de tener un fondo con verde, el tema de los revestimientos de la pileta, si hay una cancha de fútbol o de tenis, lo mismo, y todo lo relativo a las partes comunes. El mobiliario del hall de entrada. Sí, bien claro. Alajamiento, bien la expresión. Y Marcelo, por último, hace una pregunta que dice, ¿el superficiario puede formar un fideicomiso? Superficiario, escribió. El corredor que hace esa pregunta se está refiriendo al derecho real de superficie. El derecho real de superficie lo que genera es un desmembramiento del dominio, o sea, se le da al superficiario ciertos derechos sobre un inmueble para poder plantar, forestar o mismo construir sobre dicho inmueble, y es un derecho real que es temporal, o sea, tiene un plazo, ¿sí? Puede armar un fideicomiso, el tema es cuál es el objeto de ese fideicomiso. O sea, yo puedo armar un fideicomiso, pero no para construir y vender, porque yo no puedo ceder un derecho mayor al que tengo. Si yo tengo derechos de superficiario, el fideicomiso que puedo armar es solamente de administración, pero no como un negocio inmobiliario. El que puede armar un negocio inmobiliario tiene que ser sobre el titular registral de ese inmueble. En este caso yo no lo veo tanto en la práctica como un superficiario podría ser un fideicomiso, por lo menos del tipo del negocio que estamos hablando en este caso. Sí podría de administración, sí podría armar un fideicomiso de administración, por ejemplo, si yo tengo la superficie de una galería, un shopping, yo puedo armar un fideicomiso, ¿sí? Y ceder los espacios, ¿sí? Para el uso de cada uno en vez de alquilarlos, y armar una especie de cesión de uso por cada fiduciante adherente. Podría ser. Perfecto, Nicolás. Bueno, hasta ahora fueron esas preguntas nada más. ¿Quiere alguien en el chat otra pregunta más? Yo les agradezco la paciencia, la invitación a ustedes. Para mí es un gusto, es un honor, y por lo menos, o sea, seguir conectados de esta modalidad, que quizás no es la que la que estamos acostumbrados, pero bueno, es un desafío que fue lindo, y les agradezco haberlo podido compartir con ustedes. Bueno, si queda alguna inquietud de parte de algunos que, bueno, me están escribiendo, muchas, obviamente, felicitaciones y agradecimientos por la charla tan clara como siempre. Así que si queda alguna más, podría ser a través del Google Groups que puedas responderlas. ¿Es posible por allí, Totalmente. Nicolás? Sí. Yo bueno. Esperar un poquito a mandar algo, así les puede llegar a todos, ¿sí? O sea que este material van a tenerlo también en Google Groups. Yo voy a mandar esto y voy a mandar unos modelos de adhesión a fideicomiso, de cesión de posición contractual, quizás un boleto en pozo, ¿sí? Son genéricos, por favor, como digo siempre, no los tómenlos como referencia si quieren, como para estudiarlos, pero no son cosas sacramentales, hay que adaptarlos como un traje a medida, ¿sí? Siempre el asesoramiento previo tiene que estar. Perfecto, muy claro. Así que bueno, entonces queda bien respondido para varios que estaban con esas inquietudes. Así que te agradecemos a vos, Nicolás, por tan clara exposición en estas 2 jornadas. Y bueno, también los otros corredores también te están agradeciendo. Así que muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias a todos por participar y nos veremos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias a todos, un gusto. Buenas tardes a todos. Chau, chau.